Hoy hablaremos de si es mejor arrentar o comprar un departamento. Que de entrada no vamos a hacer una cobertura exhaustiva de todo este tema, ¿no? Creo que vamos a tener varios episodios de este tema. Am, y hoy día vamos a empezar solo como tal vez una antesala de cómo pensar acerca de esta pregunta. Vamos a hablar un poco de los tipos de gastos que hay de cada lado y un poco poner eso sobre la mesa para tener claro que ninguna de las dos opciones es todo color de rosas, ninguna es claramente la mejor y hay cosas que considerar en ambos casos, ¿no? Entonces, Majo, algo que quieras acotar ahí. Sí, yo creo que justo como dices tú, yo creo que muchas veces o sea, cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Y es un tema que se habla un montón porque las generaciones pasadas creo que siempre tuvieron la visión de lo que llamamos el sueño americano, de como un trabajo, una familia, una casa. Y, Ujú. y yo creo que muchas veces vemos el tema como blanco y negro, como que tiene que haber una solución, pero yo creo que a la final depende mucho de la persona y de las metas que tenga específicas, ¿no? Porque es muy Ujú. diferente decir yo voy a comprar una casa porque va a ser una inversión y porque quiero tener mi dinero ahí o cualquier inmueble versus yo quiero comprar una casa porque necesito un lugar en donde vivir y no me voy a mover de ahí nunca. Entonces, creo que toca tener eso en cuenta, que como dice Alex, no es blanco y negro, hay muchos tonos de grises en la mitad. Y la meta de estos episodios, que van a ser una serie de episodios en diferentes momentos, es simplemente que tengan más información para que puedan tomar la decisión que sea correcta para ustedes. Buenas, sí, y algo más también que mencionar a raíz de lo que decías tú, es esta idea de que las, la razón por la cual creo que muchas personas también tienen esta idea del sueño americano, como tú decías, es porque las propiedades normalmente son bien vistas como una inversión. Entonces a la gente le gusta esta idea de invertir en una propiedad, es algo tangible, es algo que muchos tienen, ¿no? O sea, o ya sea que tus papás tenían una casa cuando tú creciste y era de la familia, o tus amigos, o sea, es algo que es común dentro de la sociedad tener algún tipo de propiedad. Es real, la puedes vivir dentro de la propiedad, la puedes tocar, no es abstracto como un índice en bolsa, ¿no? Que es mucho más complejo entender qué es eso. Entonces, por todas esas razones, creo que es súper atractivo. Y cuando hablamos, creo, al menos lo que yo tengo en mi mente cuando hablamos de estas cosas es la idea de comprar o alquilar tu vivienda principal, ¿no? No estamos hablando de si es que real estate es un buen asset class o si es que aparte de tu vivienda, cuánto vas a invertir en propiedades y cosas así. O sea, creo que eso es como una discusión un poco aparte. Y aquí básicamente estamos hablando de la vivienda personal de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿vas a comprar el lugar en el que vives o vas a alquilar la vivienda en la que habitas, ¿no? Entonces, eso creo que esa es toda la antesala. Ahora Sí. sí, vamos de entrada al tema de hoy. Entonces, creo que le habíamos dividido en dos partes, un poco por tipos de gastos. Entonces, vamos a empezar con los gastos que hay que considerar primero al comprar una propiedad, ¿no? En- Empecemos con el sueño de todos, comprar una casa. el, Bueno, de el muchos. sueño, el sueño americano, sí. Y aquí, bueno, básicamente estamos asumiendo que es o sea, que vas a comprar la casa con una hipoteca, ¿no? Y ese es el primer gasto que vamos a hablar. Si has ahorrado por 35 años, 40 años y te puedes comprar la casa directamente sin financiamiento, creo que es otra historia, ¿no? O tal vez tienes un dinero, una herencia, alguna cosa familiar y tienes muchísima liquidez y no necesitas un crédito hipotecario, es
un poco una cuestión aparte, ¿no? Pero asumiendo que para la mayoría de personas no tendrían ese tipo de liquidez, tendrían que acceder a la vivienda a través de un crédito y ese es el primer gasto, ¿no? Entonces vas a tener que pagarle al banco una hipoteca. No sé si quieres complementar algo ahí, Majo. Sí, yo creo que pues, simplemente asumimos que es el costo de, o sea, todo el mundo, yo creo que son pocas personas las que pueden pagar una vivienda solo como, toma, tengo, no sé, 100,000, 200,000, lo que valga el nivel que quieran comprar, ¿no? Eh, Uh-huh. y la mayoría de gente tiene que sacar un préstamo, ya sea para una parte pequeña o para una parte más grande, y asumen que, bueno, compré una casa, voy a poner un número, compré un apartamento por $100,000 y solo asumen eso fue lo que me costó el apartamento, $100,000. Pero resulta que sacaste un crédito. Entonces tu apartamento en realidad no te costó $100,000, te puede haber costado casi $200,000 dependiendo de las condiciones, de cuántos sean los intereses, a cuánto tiempo lo pagues. Entonces en tu mente es, mi apartamento valió 100,000, pero la verdad es que te costó muchísimo más si es que tomaste un préstamo. Uh-huh. Y creo que es uno de esos créditos, uno de esos costos escondidos que no tomamos en cuenta eh, Uh-huh. al comprar Sí, algo con un crédito. sí, excelente. Y creo que, bueno, en nuestro artículo que pueden verlo en las notas de este episodio y también en nuestro blog, ahí hicimos un poco de research de cómo varían las tasas hipotecarias en la región y obviamente depende de las condiciones del mercado. Si escuchan este episodio en 3, 4 años, tal vez las cosas sean diferentes, aún en su propio país, pero de lo que pudimos ver, al menos en este momento, las tasas están más o menos en 16% en Colombia, 10% anual en países como México y Ecuador y hasta el 4% en Chile, ¿no? Entonces, depende de dónde estés, ese costo total de la hipoteca va a variar en función las tasas hipotecarias. Pero bueno, creo que un promedio es 10% para la región. Creo que 4% es súper, súper bajo y bien por Chile. Pero en la mayoría de países no tenemos acceso a tasas tan bajas y eso es súper importante porque ahí está lo que tú dices, Majo, ¿no? O sea, una hipoteca del 7 o el 10% a 20 30 años ya implica que pagas el doble del valor que solicitaste, ¿no? Entonces esos 100 se hacen 200 y ese es el costo total. Mm. Entonces, sí, no pagas arriendo en este caso, pero tienes que pagar la hipoteca. Exacto. Vamos al punto número 2. Otro de los Dale. puntos que tienes que pagar el momento que tú te haces dueño de una propiedad es empiezas a pagar impuestos. Eh, Uh-huh. entonces, bueno, también creo que aquí hicimos un poco de investigación y el impuesto al inmueble en Latinoamérica es relativamente bajo. Uh-huh. Va a variar dependiendo de lo mismo, del estado o provincia en la que vivas, de la ciudad, del país, pero de lo que averiguamos pueden estar entre el 0.53 y 0.75%. Entonces, no es tanto, pero también es algo que tienes que tener en cuenta. O sea, al momento que eres dueño, sí, no pagas alquiler, pero tienes que pagar impuestos por ser dueño de un inmueble. Uh-huh. Bueno, eso sí. Eh, dos puntos tal vez que les podemos juntar van de la mano, son las alícuotas y el mantenimiento del hogar. Entonces, estos son, en el caso de las alícuotas van a ser gastos mensuales probablemente y depende de qué, en dónde estés, ¿no? Si es una vivienda unifamiliar donde es tu propio terreno y todo, tal vez no tengas alícuotas, pero tal vez sí pagues algo al barrio en el que estés, algo por seguridad. Es probablemente que tengas algún gasto aledaño a pesar de que no estés en un edificio, ¿no? Pero si estás en un edificio, bueno, obviamente ahí tendrías que pagar alícuotas y todo eso. Y algo que he visto yo, al menos, no sé
en tu experiencia, Majo, pero ya depende de dónde vivas. Es como un mini arriendo a la final. Eh, no, bueno, voy a hablar un poco tal vez de fuera de contexto aquí en Quito, pero digamos que un arriendo podría estar en 500 a $1,000, ya dependiendo de qué veas y tu preferencia y todo. Hay menos, hay más, pero digamos que ese es un rango medio. Y las alícuotas pueden ser igual, desde 100, poco menos, a $200 o más. Entonces, si tú estás comparando eso con un arriendo, la alícuota tiene este potencial de ser un gasto recurrente alto, ¿no? Entonces, eso al menos para mí ha sido una sorpresa al pasarme a vivir ya en un lugar que somos dueños con mi esposa. Es que sí, parece todo bien, pero tenemos un costo de alícuota que es alto, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que el discurso siempre es, cuando estamos haciendo esta conversación de ¿será que comprar o arrendar es mejor? La mm, gente dice, no, es que yo compro una casa y ya no tengo que pagar alquiler y entonces está todo bien. Y justo ahí viene lo que tú dices, o sea, las alícuotas igual. Si vives en un conjunto, si vives en una organización cerrada, si vives en un edificio, tienes que pagar el mantenimiento porque estás dentro de una comunidad y no sé, si hay jardines, pues tiene que haber un jardinero, tiene que haber un administrador de la propiedad que se ujú, asegure de que todo está funcionando, que de pronto se paga a una seguridad, o sea, un guardia, ya sea dentro de la cuadra o dentro del mismo edificio. Y eso no se paga solito, no está dentro de lo que tú compraste el apartamento, o sea, o lo que hayas comprado. Es algo que se paga constantemente y esa es la alícuota, que como tú dices, es como pagar un alquiler, solo que seguramente sí, menos que lo que pagarías pagando un alquiler, dependiendo de lo que estás, pero igual, un mini alquiler, sí, es un mini alquiler. un mini Entonces, alquiler. uh-huh. Sí, súper. Ok, y ahí de la mano otro gasto es el mantenimiento. El mantenimiento, todo hogar requiere mantenimiento, reparación, y ahí no hay una forma fácil de presupuestar esto, de entender este gasto. Puede ser que tengas gastos menores por muchos años y de repente haya un daño masivo y tengas que gastar un montón. A Puede ser que nosotros eso nos nunca pasó. ocurra. No, no, Yo no creo puedes saber. Sí, yo creo que depende también del tiempo que vayas a estar en la propiedad. Ujú. Y también depende si compras una propiedad nueva o una propiedad usada. Obviamente una Sí, propiedad nueva a veces es más cara que una usada, pero a nosotros nos ha pasado con mis papás en varios momentos cuando nos hemos cambiado de casas, que llegamos a una casa ya, o sea, ya existente, no es que construimos, no es que nada, y claro, por ser una casa vieja, resulta que las tuberías ya están dañadas y entonces empiezan a reventarse tuberías por todas partes y nada, lo que tienes que hacer es cambiar todas las tuberías del lugar. Eso sí. toca hacerlo en algún momento en la mayoría de lugares. Lo que pasa es que cuando compras algo nuevo, pues van a pasar unos 10, 15, 20 años, tal vez dependiendo de la calidad, hasta que tengas que hacerlo. Pero, pero sí, cualquier lugar necesita mantenimiento. Desde el techo, goteras que pasan, Ujú. tuberías, o sea, las cosas no duran para siempre y siempre hay que hacer pintura de exteriores, pintura interna. Son costos que, como tú dices, Alex, no son recurrentes, entonces pasa lo mismo que cuando hemos hablado en los episodios del presupuesto. Son costos que no pasan tan seguido, entonces a veces no los tienes dentro de tu presupuesto porque se te olvida que existen y un día llegan y resulta que tienes que sacar un montón de dinero una vez para pagar algo. Ujú. Sí, y la regla aquí, la forma fácil de estimar esto que se comenta en finanzas personales y cosas así, es que básicamente presupuestes 1% del valor comercial de la propiedad en mantenimiento cada año. Entonces, tu propiedad vale 100, presupuestas $1,000 por mantenimiento anual. Y puede ser que un año fortuito no pase nada y te ahorras de ese año, pero en algún punto te caiga algún gasto y que sea más de 1%. Entonces, es solo una forma para aproximar los gastos de mantenimiento,
pero ahí ya puedes tener una idea y obviamente sube si es que tu propiedad es más grande, más costosa y cosas así, tienes más que cubrir. Pero es una forma sencilla de estimar ese gasto, ¿no? Ok, quinto punto aquí, que esto es algo de cierta forma opcional, pero súper necesario, y es un seguro para la vivienda. No es obligatorio, nadie te va a venir a cobrar, no es un impuesto, no es que se rompe A menos un de que vidrio, vivas en Estados Unidos. ya, a menos que vivas en Estados Unidos. Bueno, no sé si en otros países sea también obligatorio, pero me parece que en Estados Unidos es obligatorio pagar un seguro de hogar. Depende también, creo, porque hay lugares que ya no les aseguran por el Mm. cambio climático. Pero bueno, el punto es que tú tienes que, a menos que sea un requerimiento súper fuerte, es algo que tú debes optar. Y creo que el tema de los seguros es que son totalmente inútiles hasta que necesitas un seguro. Y imagínate, o sea, hay un terremoto y no tenía seguro, es terrible, o sea, una inundación, un incendio, nosotros aquí en Ecuador, alguna falla geológica, algo, y es muy, muy, muy caro no tenerlo si es que llega a pasar algo. Claro, y mucha gente igual lo evita porque es un gasto que piensas que es innecesario estar pagando todos los años por algo que de pronto nunca, ojalá te vaya a pasar, pero como tú dices, el momento que pasa y no lo tenías, sí se puede convertir en un Sí, problema. incendio, o sea, miles de cosas que pueden pasar en tu hogar y no tenerlo asegurado al activo más grande probablemente que tengas a tu nombre es un poco no aconsejable. Pero bueno, ese es un gasto adicional que deberías tener en mente. Y el último, ahora sí, para la vivienda propia, la que tú compras, es el costo de adquisición, ¿no? Entonces, digamos que tú estás pensando en comprar el hogar, ya nos escuchaste y tienes todo esto en tu presupuesto y estás calculando cuánto te va a costar comprar, estás presupuestando el interés, los impuestos, las alícuotas, mantenimiento y hasta el seguro. Y lo último que debes tener en mente es el costo de adquisición, que es los impuestos o las comisiones al agente inmobiliario, el registro del inmueble en el municipio, la entidad regulatoria pertinente, ¿no? Entonces todo eso tiene un costo. Claro, todos los papeles, la burocracia. La burocracia, sí, que te pongan el sello de tu nombre, básicamente. Y bueno, ahí depende de la región nuevamente, pero de lo que pudimos ver, y ahí vean el artículo para referencias si es que quieren ver algo más a detalle de su país, pero depende de dónde estés, puedes anticipar del 4 al 10% del inmueble en costos de adquisición. Entonces, eso es como un one-time fee que te va a caer para hacer la transacción, básicamente. Exacto. Entonces, como pueden ver, bueno, y creo que todos ya lo sabemos, especialmente en nuestra generación que se habla mucho de la dificultad de comprar inmuebles, es que hay muchos gastos, ¿verdad? Hay bastantes gastos que uno tiene que pensar. No es solo el precio, digamos que, de por cuánto me venden un inmueble, sino que hay un montón de otros gastos que tienen que ver con la compra y el mantenimiento de ese inmueble. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, no, como dijimos al principio, no es una cuestión de si es bueno o es malo. Uh -huh. En general, no es blanco y negro, es simplemente saber cuáles son las condiciones para poder mantener y qué es lo que tendrían que tener si es que les interesa esta opción de comprar un inmueble para vivir. Y que sepan lo que está incluido para que puedan tomar la decisión, la mejor decisión para ustedes. Súper. Y ahora sí pasemos a hablar del arriendo. ¿Qué gastos debes considerar para el arriendo? Aquí hay menos cuestiones, entonces no va a ser tan largo como la primera sección. Pero bueno, el primero, que es obvio, el primer costo de arrendar es el arriendo. Entonces,
aquí va a depender, o sea, si estás de una zona rural en tu país, puede ser que sea muy, muy barato. Ese es el caso aquí en Ecuador, que podrías ver cosas de menos de $100, viviendas hasta grandes. Depende de la calidad, o sea, esto es muy subjetivo a sus preferencias, a la región, al país, a la ciudad, al barrio. No podemos hablar muy, muy generalmente, pero hemos hecho un poco de research igual y los arriendos promedio, les vamos a mencionar lo que hemos visto, pero en promedio en Panamá $2,000 al mes. Tiempo. Y estamos hablando de un apartamento de una habitación en la ciudad. Perfecto, sí. Ok, sí, entonces estos costos que les vamos a compartir son exacto para una vivienda de una habitación en el casco urbano, no en una zona rural alejada, ¿no? Entonces, en Panamá, Ciudad de Panamá, $2,000 al mes, Ciudad de México, 1,500, Río de Janeiro, 950, Medellín igual, Montevideo, 850, Buenos Aires, 800 y Lima, 710. Déjenos saber qué les parece. Esto es ridículo, es demasiado caro, es muy barato. Como les decíamos, va a variar. Y es promedio, porque es que cada ciudad, o sea, pensando acá en donde estamos en Quito, Mm, yo me imagino que deben haber arriendos muy baratos en algunas partes de la ciudad, hasta arriendos de miles de dólares. O sea, puede haber algo, como tú decías, en 500, en 400, hasta en 300, dependiendo en el barrio al que vayas y el estilo de propiedad, si tiene seguridad, si no tiene seguridad, si está cerrado, abierto. O sea, son miles de variables y también pueden haber propiedades de, o sea, súper costosas en los lugares, en los barrios más cotizados, con la mejor seguridad, con los mejores acabados. Entonces, el arriendo es muy a la preferencia de uno, ¿no? A lo que uno necesite. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que eh, las ciudades, o sea, los arriendos van cambiando, van mm. subiendo, van bajando, dependiendo de la demanda, dependiendo de la economía, dependiendo de muchísimas cosas. Entonces, si uno decide arrendar, uno está como que abierto a esa variabilidad, de que yo ahorita hice un presupuesto este año por, no sé, $800 en Buenos Aires y resulta que el próximo año, no sé, ha cambiado un montón la economía y lo que yo pensaba que tenía presupuestado de 800, ahora me están pidiendo 1000, 1200 y yo no puedo Sí, hacer nada excepto cambiar de lugar. sí, exacto. Entonces no nos maten si en unos años esto ya no es. Meses, uno nunca sabe. Ya, sí, ya no es tan fiel a la realidad, pero bueno, ese es el primer punto aquí, es cuánto vas a pagar de arriendos, el costo más grande. Y un segundo ítem que puedes considerar aquí es las garantías, ¿no? Entonces, eso es otro gasto que es parecido a ese costo de adquisición, es algo que haces una vez cuando te mudas y depende de lo que negocies o las condiciones del mercado en el que estés, si es que es común o no, te van a pedir 2 o 3 meses de garantía, de arriendo como garantía, ¿no? Entonces, en muchos lugares esto es aparte del mes de entrada. Entonces, imagínate si es 2 meses de garantía y el mes de entrada, necesitas tener disponible básicamente 3 meses de arriendo para poder entrar a un lugar, ¿no? Entonces, si es $1,000 de arriendo mensual, necesitas $3,000 solo para mudarte, que ya es bastante, ¿no? Entonces, um, Y eso puede tener en cuenta. solo para tenerlo súper claro, la garantía es un pago que te pide extra el propietario, como diciendo, hey, yo no te conozco y no sé cómo vas a manejar el hogar que es mío y que yo tengo que hacerle mantenimiento. Y entonces te voy a cobrar un extra porque tú vas a vivir ahí y al final del tiempo, ya sea un año, 2 años, 3 años, cuando te vayas, si el apartamento está en un muy buen estado, así como te lo entregué, te devuelvo tu garantía.
pero si yo veo que hay daños, que necesita mantenimiento porque, no sé, está sucio, las paredes nunca las limpiaste, nunca lavaste el piso, rompiste una puerta, entonces ya no te devuelvo la garantía porque tengo que cubrir digamos que el mantenimiento del tiempo que tú estuviste ahí. Eh, entonces, sí, es como dice Alex, es algo que tienes seguramente que tener en cuenta que si te vas a mudar, no es solo que tienes que tener el arriendo del primer mes, sino que seguramente tienes que tener un monto apartado para una garantía que no lo vas a ver hasta que devuelvas el apartamento o el lugar. O sea, que va a quedar ahí guardado y que posiblemente no te lo devuelvan dependiendo de cómo trates el lugar en que estás viviendo. Súper. Sí, creo que eso es todo. Teníamos un punto más, que son los servicios básicos, pero repensando esto ahorita, creo que es un gasto que vas a tener que cubrir, ya sea arriendes o seas propietario de tu vivienda, porque igual vas a consumir los mismos servicios básicos. Pero bueno, les mencionamos tal vez que según lo que vimos en la región, los servicios básicos como el luz, el agua y ese tipo de cosas van desde $62 mensuales en México hasta $160 en Chile. Entonces, un poco para que tengan idea de ese rango y esos gastos. Sí, Eh, entonces creo que eso, o sea, como les decíamos, este no es el único episodio que vamos a hacer sobre si es mejor arrendar o comprar y cómo pensar esa decisión, que es una decisión grande en la vida. uh-huh, Eh, pero es como el primer punto de entrada de si están pensando esa decisión en este momento o en cualquier momento de su vida, que tengan en cuenta que cada uno tiene sus gastos uh-huh, para exacto. poder decidir. Sí, ninguna opción es libre de gastos y creo que la percepción es que si es que estás rentando, básicamente estás botando el arriendo a la basura porque le estás, así habla la gente, ¿no? Regalando ese dinero al dueño y él es el que se beneficia de eso o si está todavía hipotecado, le estás pagando la hipoteca para que luego la persona adquiera el bien y tú sigas con nada, ¿no? Entonces, hay esa percepción, pero creo que también del lado del propietario no es todo tan fácil, o sea, tienes gastos como vimos, las hipotecas son... las tasas de esas son altas, entonces a la final si es que tuviste necesidad de financiamiento vas a tener un gasto súper grande ahí y no es que luego ya, aún si pagas eso, es libre de gastos y tienes Y te un estás metiendo bien. todo al bolsillo de lo que te paga tu arrendatario, ¿no? Sí, eso por un lado, pero aún también de tu lado, si es que tú eres el que vive ahí, no es que vives sin gastos. O sea, como esta idea de que ya no pago la hipoteca y vivo gratis, básicamente. Y no es así. Entonces, las cosas no son tan fáciles para el propietario tampoco. Y del lado del arrendatario, sí hay menos gastos, pero tampoco es... creo, esta idea de que estás botando el dinero a la basura, ¿no? Entonces, por ahí va este episodio, creo, Sí. como un abrebocas al tema. Yo el único detalle también que metería, hoy hablamos de gastos, o sea, de dinero, de Mm, cuánto te cuesta en dinero. Tal vez en mm, otros episodios hablaremos de los gastos, de otro tipo de gastos de tiempo, de gastos mm, de emocionales, que pueden venir con sí. cualquiera de las dos decisiones. Entonces, solo, como dice Alex, esta es una entrada al mundo de este tema que es súper amplio. Sí, súper, y me gusta eso, nos anotamos para ver cuándo entran eso en la producción de contenido. Pero bueno, con esto los dejamos. No se olviden de darnos like, darnos un comentario, un review si están escuchando en formato podcast, un like en YouTube. Y si no lo hacen todavía, suscríbanse a nuestro newsletter. Ahí van a recibir todo este contenido de forma tal vez un poco más detallada, con referencias, con links y cosas en el blog. Entonces, eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.